Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este programa donde vamos a hacer un repaso a los temas de actualidad, y para ello pues tengo a tres invitados de lujo en la mesa. Vamos a empezar a presentarlos. En primer lugar, a quien nos acompaña por primera vez, y espero que no sea la última, que es Enrique Núñez Guijarro. Enrique, bienvenido. Muy buenas. Creo que es la primera vez que vienes, ¿no? Yo creo que sí, es la primera vez que vengo aquí, a este estudio maravilloso. Pues la verdad que sí, te conozco hace tiempo años. Y estás ahí que no paras. Ahora en la actualidad portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, también diputado de la Comisión de Interior y Justicia. Vamos, que hay trabajo. Pues sí, la verdad es que sí, y mucho. Bueno, pues tenemos también a Carlos González Teijón, que él es abogado, es escritor, compañero en la Peña Periodística Primera Plana. ¿Cómo estás, Carlos? Pues empezando la temporada, como los toreros. ¿El verano bien? El verano muy bien, gracias a Dios, mucho calor, pero bien, la familia bien, que es lo más importante para mí, el resto todo bien. Bueno, y tenemos a William Cárdenas, también es abogado, pero él siempre, bueno, y representante de la buena Venezuela en España, de los derechos humanos, y siempre tan ligado a su mundo taurino. No sé si el verde responde a que la corona está muy de moda en estos últimos días, o es fruto de la esperanza que tienes por vivir. La esperanza porque nos vaya bien a todos. Muy bien. ¿No? Porque bastantes problemas tenemos y bueno, los problemas son eso, para enfrentarlos, para resolverlos, y dejan de ser problemas. Cuando le pregunté, Julián, ¿qué quieres que hablemos? ¿Qué tema quiere que tratemos? Y me dice, temporada de toritos. ¿Esto le llamas así porque tienes familiaridad con ellos? Bueno, porque felizmente estamos en un momento interesantísimo. Esta temporada era muy importante para la tauromaquia, y yo creo que ha sido la temporada del rescate de la tauromaquia, y particularmente en la Comunidad de Madrid ha habido toda una gestión extraordinaria en el manejo de la Plaza de Toros de las Ventas, que nos ha permitido tener un San Isidro importantísimo, el resto de la temporada que se ha llevado a cabo con muchísima normalidad, y que, bueno, pues ya vamos hacia la feria de otoño, ¿no? Y todo esto uno se pregunta, bueno, ¿y cómo se llega a eso? Y se llega con el trabajo, en primer lugar, con la voluntad política, ¿no? Voluntad política el presidente del Consejo de Asuntos Taurinos, ¿verdad? Que ha sido fundamental, ¿no? Don Enrique López, por supuesto la presidenta de la Comunidad de Madrid, que apostó muchísimo por la tauromaquia y por una gestión llevada adelante por profesionales. Era muy importante. Sí, bueno, y hay algunos datos que hemos visto en estos días, y enseguida empezamos con Enrique. Tengo aquí, bueno, casi un examen, porque hay muchísimos temas de actualidad, pero cuando se habla del debate de si interesa o no interesa, pues ha salido alguna comparativa interesante sobre el número de personas que han acudido a las ventas y las que han votado pues a un determinado partido político, y resulta que había más personas que habían ido a las ventas que votantes tenía este partido político que critica tanto la tauromaquia. Bueno, es un dato curioso. Es curioso, ¿no? Es curioso. Eso nos pasa mucho, y a los que estamos muy pendientes de cómo libramos, porque realmente la tauromaquia ha tenido que librar una batalla cultural. Yo creo que es la única o la manifestación del patrimonio cultural español más atacada y denostada en los últimos tiempos, ¿no? No ha habido ataques de diferentes ángulos, y resulta que muchas veces nos damos cuenta que a la plaza entran 15.000 personas pagando, y en la puerta hay a lo mejor 50 o 100 a los que les pagan para que vayan ahí, ¿no? Entonces la diferencia es abrumadora, ¿no? Desde luego. Enrique, hay muchos asuntos de actualidad. Hemos estado viendo también el debate en estos días, y bueno, no nos engañamos nadie que las elecciones cada vez están más cerca, y hay estrategias que se plantean desde los partidos políticos. Creo que
por encima de todo o ante todo está la sensación de los ciudadanos, lo que tenemos, ¿no? Preferentemente los que estamos hablando de la Comunidad de Madrid. Si en los últimos tiempos hay un cuerpo que nos representa, yo creo que al que le estamos agradecidos especialmente es a los bomberos, ¿no? Por toda esa actividad que despliegan y que no debemos olvidar que están siempre alerta, pero cuando intervienen prácticamente en casi todas las situaciones se están jugando la vida. Es fundamental tener buenos profesionales y suficientes profesionales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque he leído que se iban a ampliar las plazas. Bueno, la presidenta en estos 2 días de debate lo que ha puesto encima de la mesa yo creo que es un proyecto muy importante para la Comunidad de Madrid, con extender el despliegue de los parques de bomberos en nuestra comunidad, acercando mucho más este recurso, que es un recurso que salva vidas, no hay que olvidar que salva vidas, no solamente desde el punto de vista de los incendios forestales, sino también desde el punto de vista de cualquier circunstancia que nos ocurre, desde accidentes de tráfico, incendios en casas o cualquier tipo de rescate. Y el planteamiento es construir 8 parques de bomberos en la Comunidad de Madrid. Aparte, hay un proyecto encima de la mesa que lo que busca es el que la Comunidad de Madrid tenga 2 grandes cuerpos de bomberos, el de la propia de la Ciudad de Madrid y el del resto sería toda la Comunidad de Madrid, englobando 2 municipios que van a formar parte también del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid, como es el Ayuntamiento de Móstoles y como es el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Se va a incrementar el número de efectivos para llegar a casi 2.200 efectivos en 2025 y por lo tanto el objetivo esencial es intentar tener un tiempo de respuesta en una media de unos 8 minutos en casi gran parte de los municipios mayores de 100.000 habitantes, 100.000, 50.000 habitantes, depende de las zonas, y especialmente en áreas, como puede ser en este caso, pues los ejes radiales y especialmente las carreteras, que en el ámbito de los accidentes de tráfico, pues lógicamente el tiempo de respuesta es muy importante, sobre todo cuando hay atrapados. Eso obviamente es un compromiso de la presidenta, que está puesto encima de la mesa, que lleva su dotación presupuestaria y que lo que busca es el que nuestra comunidad sea pionera desde un punto de vista de la emergencia, como lo está siendo, lógicamente, en la lucha contra los incendios forestales, que desgraciadamente este año pues han asolado no solamente nuestro país, sino otros países que antes no tenían esos problemas. Pero vemos también los bomberos de la Comunidad de Madrid cómo ayudan, que es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que a veces destacamos, ¿no?, las cosas que nos parecen, oye, que es que España, ¿no? Porque vamos ahí por comunidades autónomas en algunas cosas, pero es verdad que vemos a los bomberos de Madrid por la experiencia que tienen, pues como perimetran los espacios, cómo actúan. Es que enfocar bien esas tareas no es fácil, ya sean de rescate o de otro tipo. Bueno, es que ser bombero es una oposición muy difícil, tiene una magnífica preparación, tanto en la Comunidad de Madrid como en este caso el Ayuntamiento de Madrid, especialidades distintas en función de, lógicamente, pues unos son muy especializados en el ámbito forestal y otros son muy especializados en el ámbito de edificios y colapsar estructuras, ¿no? Pero en general yo creo que contar con unos profesionales de este primer nivel en una comunidad como la nuestra, donde lógicamente pues hay mucha vivienda que está pegada con zonas forestales, pues creo que es uno de los elementos que nos han ayudado mucho y nos siguen ayudando para que tengamos muy pocos incendios forestales, puesto que este año el 83% de los incendios forestales son pequeños conatos que no llegan a 1 hectárea, y eso es gracias a la prontitud de respuesta y lógicamente a los profesionales con los que cuenta la Comunidad de Madrid. Claro, la prevención también. Bueno, pues a lo largo de mi vida profesional, y esto sea una anécdota, ¿no?, de estas, ya sabes que estamos en época de anécdotas, ¿no? Pues algún reportaje hecho en parques de bomberos y es muy interesante. Y en una ocasión pues nos invitaron, estamos haciendo Déjate de Historias, pero en la radio, y nos invitaron a comer y la hora era un poco extraña, ¿no? No es una hora de comer española, y dicen, no, es que aquí cocinan ellos, que cocinan muy, muy bien, pero dicen, no, es que generalmente a la hora de la cocina, de comer, ¿no?, del mediodía, es uno de los momentos que tenemos que estar más preparados, porque generalmente no son grandes acontecimientos, pero al parecer nos despistamos dejando los fuegos puestos, en fin, que tienen que hacer muchas intervenciones de estas en tipo los domicilios. O sea que yo pensé, ya nos vale, ¿no?, que, fíjate, los bomberos, lo necesarios que son en tantas ocasiones, y en otra, Enrique, en un edificio que había colapsado, que se había caído en Tetuán, a mí me impresionó cómo subían a ese edificio, preguntaban a cada vecino que en seres
dentro de lo que podían bajar, podían coger, y la enorme cariño y profesionalidad que lo hacían. Esas son imágenes que tengo grabadas. Así pasa que es uno de los, en este caso, de los cuerpos uniformados más queridos por la población, precisamente por eso, porque yo creo que su profesionalidad lo que marca es una atención pronta al ciudadano en todas las circunstancias y en algunas de ellas incluso en circunstancias muy complicadas. Escuchamos a los ministros decir muchas cosas. La última que me ha sorprendido es una ministra que presume de ir a veces en autobús y otras veces en metro, y que por lo visto en estas veces que va, no sé qué metro y qué autobús cogerá, ya nos podrá decir las líneas, porque el tema de conversación es sobre el Consejo General del Poder Judicial. Yo difícilmente voy en metro y en autobús, sé que son estupendos en la Comunidad de Madrid, prácticamente yo creo que aquí mi equipo y la familia que me rodea también, yo lo cojo en contadas ocasiones y no creo que yo sea malo ni que sea bueno tampoco el decir que se utiliza mucho. Este tema de conversación no es el que solemos escuchar en el mercado, por ejemplo, al que sí acudo en otros sitios, que están preocupadas las familias por los impuestos, que estamos ahogados. Entonces, ¿cómo o qué medidas tiene pensada la Comunidad de Madrid? Pensadas o se van a poner en práctica de manera inmediata, porque claro, pensar a muy largo plazo tampoco nos sirve, ¿no? Por ejemplo, que tengan que ver con el IRPF, es decir, que tengamos que ver que nuestro dinero nos cunde más. Bueno, yo antes de contestarte, lo que sí te voy a decir es que, lógicamente, el comentario de la ministra denota el interés que tiene el Gobierno de España. El interés es simplemente acaparar las instituciones para perpetuarse en ellas, y le importa muy poco lo que está aconteciendo a toda la economía española y especialmente al bolsillo de los españoles, y bueno, pues yo creo que es una buena prueba de las circunstancias. Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo que anunció ayer, y hoy ha tomado otra medida, anunció bueno, que nosotros, una de las medidas que venimos reclamando al Gobierno de España y que no hace, nosotros en nuestro ámbito autonómico lo vamos a hacer, que es deflactar la tarifa, en este caso del IRPF, al incremento que se produzca de los precios, o en este caso de la subida de los sueldos, precisamente para evitar, que ya está ocurriendo en muchos casos, porque no hay que olvidar que el Gobierno de España está recaudando muchísimos miles de millones de euros a costa del sudor, en este caso, de los españoles. Lo que queremos es que todo ese posible incremento que pueda haber en los sueldos, que lógicamente se va a tomar como referencia lo que marque en este caso el Instituto Nacional de Estadística, la media de esos incrementos, se va a deflactar para que la gente no tenga que pagar más. ¿Qué quiere decir deflactar, por si alguno no lo tiene claro? Simplemente lo que se va a bajar es la tarifa, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Porque puede ocurrir, como está ocurriendo, que ese incremento que pueda producirse en los salarios, del 1, del 2, del 3, del 4 o hasta el 5, que no es que uno tenga más dinero, sino que ese incremento viene aparejado a la subida de precios, en este caso de la cesta de la compra, y que por lo tanto no ganas más, sino que simplemente es que tienes el mismo dinero para pagar lo que antes costaba menos. Pero puede hacer que salte la tarifa, en este caso, de la declaración del IRPF, la declaración de la renta, que es como todo el mundo la conocemos. Y lo que hace la Comunidad de Madrid es precisamente para evitar ese agravio hacia aquellos contribuyentes, lo que se hace es se deflacta en tanto en cuanto la inflación está muy elevada, precisamente para evitar el que, además de que tengamos que pagar más por los productos, además tuviésemos que pagar más, en este caso Hacienda. Eso se suma a una bajada de medio punto del tramo del IRPF autonómico, que ya desde el 1 de enero tenemos en marcha, y la presidenta lo que ha hecho es adelantar el acontecimiento que teníamos previsto para el año que viene, adelantarlo a este año para que la liquidación del IRPF del año que viene la gente lo pueda notar y evitar precisamente esos agravios, que en algunos casos en concreto podría ser un disgusto muy importante. Sí, porque estamos prácticamente en una inflación de un 11%, y lo que estás comentando, creo que seguro que muchos de nuestros espectadores, es algo que sucede también a los pensionistas, que a lo mejor dicen, les vamos a subir, y les suben un poquito, pero luego en las retenciones cobran menos subiéndoles, o resulta que no tenían que hacer la declaración y pasan a tener que hacerla y a tener que pagar una gran cantidad. Entonces, que sea dinero de verdad, o sea, que lo veamos que de verdad, que además eso es lo que necesitamos para que circule y para que todos podamos seguir viviendo, y la economía, pequeños, medianas empresas, pues seguir adelante, las grandes también, pero también los que somos chiquititos. Así que hay una de las cuestiones también, por supuesto, que creo que nos preocupa, hemos estado hablando ahora mismo de economía,
sería como el número 1, porque a raíz de eso va todo. Cuando se habla de igualdad, la igualdad real está en tener trabajo, en poder salir adelante, esa es la igualdad que necesitamos todos, pero interesa ahí mucho la seguridad. Es fundamental también, no solamente por nosotros, sino para las inversiones, estar en un país seguro. ¿Qué medidas a corto plazo tiene previsto tomar la Comunidad de Madrid para mejorar los índices de seguridad? Bueno, como bien dices, lógicamente, aun cuando nuestra comunidad, nuestra región, nuestra capital es una de las más seguras a nivel europeo, pero cualquier tipo de inversión, cualquier tipo de acontecimiento que lleve aparejado el poder desarrollar una actividad, pues lógicamente quiere tener una seguridad, ya no solamente una seguridad jurídica, que también está en cuestión por parte de este gobierno de España, sino también una seguridad operativa. Y en este sentido, aun cuando la Comunidad de Madrid es de las pocas comunidades que no tienen ningún tipo de competencia en materia de seguridad, nada más que la coordinación de las policías locales y especialmente en el ámbito de la formación, la presidenta puso encima de la mesa y anunció, en este caso, a la Asamblea de Madrid y por ende a todos los madrileños, el que vamos a implementar y vamos a extender mucho más una red de videovigilancia en muchos ámbitos de la Comunidad de Madrid, especialmente en muchos municipios de la Comunidad de Madrid, especialmente aquellos municipios pequeñitos que lógicamente, pues aun cuando cuenten con cuerpo de policía local, pero no tienen capacidades, como puede tener en este caso la Ciudad de Madrid con la Policía Municipal, y se va a crear también una unidad centralizada para prestar ayuda a municipios que, por ejemplo, con las fiestas patronales, pues ven sobrepasado sus capacidades de acción para precisamente que puedan en determinadas circunstancias pues, suplir esas carencias, como puede ser también pues, unidades caninas para lógicamente luchar contra el tráfico de drogas, especialmente en los colegios, todo lo que tiene que ver también con para las fiestas, los controles también para las fiestas, todo lo que tiene que ver también para controles de alcoholemia. La Comunidad de Madrid, a través de la estrategia ESICAM 179, que es una estrategia de seguridad que se puso en marcha el año pasado, lo que busca es potenciar y reforzar los cuerpos policiales, en este caso los que donde tiene cierta competencia, que son los policías locales, con el objetivo, junto con la extensión de las cámaras de vigilancia, de que tengamos una comunidad, una región mucho más segura, de lo que ya tenemos, que es muy segura, con un objetivo, y es que yo creo que la gente ejerza su libertad en todos los frentes y en todos los ámbitos. Y especialmente cuando, bueno, pues los nubarrones económicos vienen, o parece ser que vienen, hacia toda la economía europea, y la inversión que la habrá, pero menos, pues lógicamente mira mucho más donde tiene que bueno, pues, hacer lógicamente sus acciones. Y eso es uno de los elementos que nos ayudan a poder atraer, bueno, pues por ejemplo, la deslocalización de empresas y que puedan tener su localización en la Comunidad de Madrid. Claro, y la confianza para alquilar o para comprar una vivienda también, para establecerse, para ir con la familia, en fin. Yo las cosas que oigo que son distintas que las que oyen los ministros, debe ser que ya he dicho que no cojo mucho el autobús y el metro, a lo mejor no coincidimos ahí, pero sí que hablamos, y fíjate, pues en la tele, en la radio, hablábamos antes de la peña periodística Primera Plana, fíjate la cantidad de gente que recibimos, Carlos, y además off the record que nos cuentan muchas cosas. A mí sí me dice, caray, venimos de una presión, ¿no? de la pandemia brutal, que todo era susto, que quien más, quien menos ha pasado miedo, o salías a la calle y te parecía que estabas viviendo una película, y ahora que volvemos a vivir, uy, chico, es que nos amenazan por todos lados, decimos, nos amenazan por todos lados, que si la economía, en fin. Pero hay algo que a todos nos cuesta mucho, que por lo menos en España, aunque hay muchas personas que viven de alquiler, o algunos que tenemos algunas pues propiedades alquiladas, por ejemplo, pues para trabajar en la tele, pero somos muy de propiedad, de tener tu propiedad. Es un esfuerzo de vida. Hay algunos que pasamos pagando hipoteca, yo a veces no veo el año en que termino de pagarla para no deprimirme. Este verano vi una señora de unos 70 y pico años que estaba contando el caso de su madre en Colmenar Viejo, como unos ocupas habían entrado en la vivienda. La señora está en una residencia, la mamá de 90 y pico años está en una residencia, es un chalet estupendo en la sierra con una piscina, pero que ninguno de los hijos usa y que en principio esa vivienda está cerrada.
esta señora se ha encontrado con que se le han ocupado la vivienda, que han gastado 2.000 euros en llenar la piscina, que estaban allí zambulléndose en la piscina como si no hubiera un mañana. Y además ya es un periodo largo. Hablamos de mafias, como pasa con la inmigración, en las que cuando les han querido denunciar han cambiado los que estaban dentro. Hablamos de gente que llama a una pizza o a un restaurante para que les lleve algo y parezca que ese es su domicilio. Hablamos de mafias que ocupan y alquilan esos domicilios. La ocupación es un problema gravísimo. Y bajo mi punto de vista, ahora nos contarás, Enrique, pero no son personas que se meten ahí porque tienen una necesidad. Porque alguien que tiene una necesidad no se pone a llenar una piscina ni a zambullirse en una piscina, porque está muy preocupado por dar de comer a los suyos y a sí mismo. ¿Qué puede hacer, si es que puede hacer algo la Comunidad de Madrid, porque sabemos que hay leyes nacionales, hay otras que son de comunidad autónoma, para que personas como un señor, que me parece que en Murcia hace poco desalojó como pudo, tampoco con no sé, porque hablan de violencia, pero desalojó a unos que habían entrado a su casa y encima le están criticando y parece que va a ir a juicio? Bueno, yo creo que hay que partir de la base de dos cosas. Una, y ayer lo decía muy bien la presidenta de la Comunidad de Madrid en el debate, yo creo que en este país, así lo recoge la Constitución, la propiedad es algo sagrado. Se recoge la propiedad privada en nuestra Constitución. Y si partimos de esa base, pues yo creo que es un derecho que hay que defender. Desgraciadamente el Gobierno de España se ha posicionado en el ámbito contrario, es decir, no defiende la propiedad privada. Propiedad privada, que es un elemento que muy bien decías en tu pregunta, yo creo que es una forma de ahorro en nuestro país, es un concepto cultural que tenemos especialmente en todo el eje mediterráneo, que la gente entiende que, bueno, que en vez de tener unos bonos o en vez de tener unas letras del tesoro o lo que sea, pues quiere tener una vivienda. Y es legítimo. Y así lo refleja la Constitución. Desgraciadamente, desde que tenemos este gobierno Frankenstein o un gobierno socialcomunista o un gobierno socialcomunista, se ha puesto en cuestión la propiedad privada, se alimenta con determinadas decisiones el que personas no con necesidades, dejémoslo claro, no personas con necesidades, que lógicamente dentro de lo que es la red del sistema público en general de las comunidades autónomas, pues se canalizan todas esas demandas, que siempre las ha habido, y las habrá desgraciadamente, se canalizan para que tenga la gente, es decir, la seguridad de que, oiga, lo que me vayan a dar lo puedo tener legítimamente. Pero desgraciadamente nos encontramos con que, bueno, pues determinadas decisiones, determinadas regulaciones, lo que hacen es que las mafias se hayan instaurado en nuestro país, especialmente radicadas en Cataluña, donde lógicamente ahora mismo la ciudad de Barcelona es de las ciudades europeas que más volumen de ocupación ilegal tienen, con el daño que están haciendo no solamente a la propia ciudad, sino al conjunto de la economía catalana, y la Comunidad de Madrid eso lo tenía bastante claro. Por lo tanto, además de todo lo que llevamos ya puesto en marcha, un teléfono de ayuda para todas las personas que han sufrido una ocupación, para asesorarlas, para orientarlas, además de un centro de coordinación que tenemos con las policías locales para que la gente pueda canalizar ahí todo lo que tiene que ver con la denuncia o tal, hemos dado un paso más, yo creo que reconociendo a que todas aquellas personas que sufren una ocupación se las reconozca como víctimas, porque son víctimas de un delito. Sí, sí. Y por lo tanto lleven aparejados pues toda la serie de derechos que cualquier víctima tiene, y a través de las 18 oficinas que tenemos de asistencia a las víctimas en los partidos judiciales y lógicamente en los centros judiciales, en este caso los juzgados, pues puedan ser atendidas buscando el desalojo de su vivienda lo antes posible. Y aquí también, pues lógicamente, no nos vamos a engañar, también el atasco judicial es muy importante y por lo tanto cualquier procedimiento de desalojo es largo en el tiempo, máxime además cuando, repito, hoy día las mafias acampan a sus anchas en determinadas comunidades autónomas, y en eso es lo que estamos nosotros como Comunidad de Madrid volcados, dentro de nuestras competencias, que son muy poquitas, pero intentar ayudar a estas personas que sufren desgraciadamente este tipo de delitos, teniendo claro que la ocupación es un delito. Espero y deseo, aunque no tengo muchas esperanzas, que el Gobierno de España, especialmente su presidente del Gobierno, también lo tenga claro. A ver, es que por lo menos si se frena el efecto llamada, que pasa como tantas veces, o sea, todos están mafias y saben que
Barcelona es territorio fácil. No, en vano hemos visto a la alcaldesa Colau hace algunos años y no se ha arrepentido de ello, porque todo el mundo puede cambiar, pero participando en manifestaciones ocupas. Sí, o sea sí. que, y luego, claro, pues lo está practicando allí, a ver si también el empresariado catalán y la gente pues toma nota de lo que está sucediendo. No sé si quieres añadir algo que no te hayamos preguntado, que no te haya preguntado. No, yo lo que creo, sinceramente, es que, bueno, viene un periodo, como comentabas al principio de la entrevista, viene un periodo electoral largo, es decir, no solamente porque el mes de mayo del año que viene tengamos elecciones municipales y autonómicas, sino porque el año que viene tocan elecciones generales, que veremos a ver cuándo se convocan. Yo creo que la gente es plenamente consciente de lo que nos estamos jugando en las elecciones. La gente tiene que entender que teníamos ya la inflación alta antes de la guerra de Putin, y por lo tanto eso denota que hay unas políticas fracasadas que desgraciadamente siguen estando imperantes en nuestro país, que tienen irradiación a comunidades autónomas, ayuntamientos, que nos afectan a todos, y que la única manera que se tienen de poder cambiar las cosas es cuando uno se implica y uno manifiesta su voluntad, pues bueno, hacia un lado o hacia otro. Con ello, ¿qué quiero decir? Que bueno, nosotros en la Comunidad de Madrid lo tenemos claro cuál es el concepto. La presidenta ayer lo manifestó, lo debatió y en este caso rebatió, lógicamente, las políticas que algunos partidos quieren implantar en la Comunidad de Madrid, políticas fracasadas, que en otros sitios lo que están teniendo es miseria y desesperación, y que mientras Isabel Díaz Ayuso sea la presidenta de la Comunidad de Madrid, eso no pasará aquí. Enrique, pues sabemos que tienes otros compromisos profesionales. Nosotros ahora, aparte de los toritos, como dice William, tenemos unos temas de gran calado, porque vamos a hablar, bueno, pues de Isabel II, reina, todo lo que está sucediendo alrededor. Vamos a hablar también de Núñez Feijóo y de Ucrania, pues por lo menos lo que tenemos previsto. Agradecemos mucho tu participación hoy en el programa, espero que no sea la última vez. Y bueno, te dejamos marchar porque sé que vas a trabajar y lo necesitamos todos. Hasta Muchas pronto. Gracias a vosotros. Bueno, Carlos, vamos a darte a elegir entre, porque fíjate, si estamos hablando o podemos hablar de reina, esto sería un triple de reyes, porque vaya temas. La reina Isabel II, la guerra de Ucrania y Alberto Núñez Feijóo. ¿Por cuál prefieres empezar? La reina porque es un tema fenomenal. Muy candente, o hablar, incluso, sabes que los otros dos temas podemos tocarlos otro día sin problema de ningún tipo, porque son temas que están ahí, de la trascendencia que tiene la contraofensiva de Ucrania, o sea, cómo todo el mundo daba a Putin como el chulo de barrio que estaba pegando a una niña, y ahora resulta que está en el médico porque le ha mordido la niña la pierna, entonces no sabemos cómo enfocarlo, pero hay que enfocarlo, y sobre todo, sabes que a mí me gusta mucho tu programa, porque no solo se habla de la actualidad política, sino que se le da un toque cultural. Por supuesto, y que ya hablaremos de lo de Ucrania y Putin, como dices tú, porque además tienen unos sucedidos que se caen, algunos rusos, el último se ha caído de un barco y se ha muerto, el otro se ha caído de la habitación... De un quinto piso en el hospital. Exacto, entonces, bueno, pues ya estos poltergeist o asuntos paranormales ya los trataremos otro día. Claro. Vamos con la reina Isabel II, que es muy interesante todo lo que está sucediendo. Claro, porque, como sabes, nos gusta darle un toque cultural, y a mí lo que me gusta es que cómo podemos apreciar cómo el ser humano nos movemos por sentimientos y por emociones, y después algunos, unos más que otros, tratamos de aplicar la cabeza, pero nunca actuamos con la cabeza. Y entonces hay que ver cómo los sentimientos que ha generado la muerte de Isabel II, que bueno, de alguna manera era predecible, lógicamente esperable por edad, pero ha sorprendido la rapidez como ha sucedido, y ver todos los sentimientos que ha desatado y los que desatará. Yo estoy leyendo casi todo lo que puedo sobre el tema, y las consecuencias van a ser para mí tremendas, porque va a marcar realmente un cambio de época, y un cambio de época a nivel mundial, por la repercusión que tenía. Hemos de decirle a los espectadores que nos están viendo que en el año 1920 el Imperio Británico era el 25% de la economía mundial, y era entre el 25 y el 30% de la población mundial. Por lo tanto, ha ido cayendo desde entonces. Ella vio como su padre ya perdió la India, siendo ya ella mayor de edad y adulta, y después ella, a tenor del año 52, que comenzó a reinar,
comenzó a perder el resto del imperio. Bien, es cierto que ello es simbólico, muchas personas no saben que Canadá tiene como jefa de Estado a la reina, o Australia y Nueva Zelanda tiene como jefa del Estado a la reina, pero esto lógicamente va a cambiar y va a cambiar con muchas implicaciones. Por lo tanto, yo destacaría los sentimientos que se han desatado, los que se desatarán, apreciar cómo la vida es emocional y después, pues sí, tratamos de aplicar la cabeza para irlo regulando, pero que en realidad tiene una implicación en el corazón, en la cabeza, en los sentimientos, en la visión de la historia, en los cambios de tiempos, es decir, va a marcar, si bien ella aceptó muy bien la llegada de los Beatles, de los Rolling Stones, siempre se le valoró muchísimo, pero lógicamente ella y su familia representan otra época, en las formas. Luego podemos, como tú muy bien dices, pues valorar qué tiene de bueno lo simbólico, qué tiene de bueno la tradición, qué tiene de bueno la cultura, que también lleva implícito, pero es cierto que la juventud está hoy, no sé si para bien o para mal, pero en otros lares. Sí, pero hay mucha juventud haciendo colas para ver un féretro, para ver a la reina, o sea que hay una parte de la juventud, yo he visto entrevistas también que están conectados, claro, como bien dices, ahora es ver, Carlos conseguirá, o sea, el reto que tiene no es poco, y exigimos muchas veces cosas que a lo mejor nosotros no seríamos capaces de dar. Estamos recordando que llega al trono con 73, 74 años, que por supuesto, y además yo soy defensora de que, o sea, la sabiduría, cada vez tenemos más expectativa de vida, pero la energía física somos conscientes que todos nos vamos limitando, no porque nos limitemos, sino porque nuestro cuerpo lo va haciendo así. William, no sé, vamos a hablar un poquito más, pero ha esbozado un poquito el tema Carlos, ¿qué tendrías que decir? No, yo creo que lo ha dibujado perfectamente, ¿no? No es un hecho cualquiera, ¿no? Geopolíticamente tiene un efecto trascendente. Yo no comparto una opinión que le escuché a un embajador que decía, bueno, eso es importante para ellos, pero no para el resto del mundo. No es así. No es así. Cualquiera de nosotros que esté menor de 70 años sabe, o si no sabe, se estará enterando, ¿no?, que esta señora ha estado presente en los últimos 70 años de la vida social y política universal. Entonces, bueno, pues algo tendrá de legado, ¿no? De legado importante, de legado histórico, del cual podamos aprender, ¿no? Podamos aprender, y yo creo que son muchas las cosas, ¿no? Yo creo que un ejemplo para monarcas incluso, sí, por la discreción, por la sobriedad, por la manera inteligente con la que se manejó, incluso dentro de conflictos que la tocaban de una manera muy próxima, ¿no? De esas cosas que incluso te afectan hasta en lo personal, ¿no? Sí. Y el saber estar, esa es una condición indispensable para el ejercicio de una función tan delicada como la de una monarquía, y en este caso una monarquía como esa. Lo decía Carlos perfectamente, o sea, no es que es el Reino Unido, pero es que además es la Commonwealth, ¿no? Con todo lo que significa, con lo que significa para Canadá, para Australia, para un montón de islas en el Caribe que integran toda esa mancomunidad de naciones. Entonces sí es importante, y lo que puede marcar el inicio de un cambio. Sin embargo, estamos viendo de un cambio en el estilo, puede ser que se produzca, pero en la aceptación de la sociedad, yo creo que estamos presenciando un respeto y una expresión de dolor de un pueblo que pierde a un ser ejemplar, ¿no? Sí, a mí, bueno, hay muchísimas cosas que analizar. Yo, de mis compañeros periodistas y de los medios de información que tienen enviados especiales y que tienen pues unos presupuestos bastante amplios, quiero decir, que dan para tener especialistas y para pensar, sí que les
pediría que no cayeran en la revista del corazón. Isabel II, o sea, y sigo diciendo Gibraltar español, una cosa no quita la otra, pero que me hablen de Isabel II solamente, de Lady Di, y de si su marido tuvo aventuras extramatrimoniales o no, dices, caray, es una señora que llega al trono con 25 años, que recordemos que se había casado con 21, con una expectativa de tener pues una vida familiar. Ahí el rey Felipe de Inglaterra, vamos, ahora estamos con Camila Consorte, bueno, pues su marido, que no tenía la categoría de rey, hay que reconocer que hizo un esfuerzo también en defender el país, que yo creo que es lo que ellos se sienten orgullosos, ¿no? A mí me interesaría esas conversaciones, aunque las hayamos visto en The Crown o en algunas películas, ¿no?, con Churchill. O sea, es que ha vivido y ha conocido a personajes potentísimos que aprovecharan, como tú muchas veces haces, para narrarnos un poco la historia, cosas que nos parecen que son nuevas ahora y que ya han pasado, y que esta señora hasta... para mí es la imagen. 2 días antes de su fallecimiento estaba en Balmoral recibiendo a la primera ministra, vestida impecablemente y con su bolso. A mí, o sea, tenía que sentirse mal, tenía que estar mal, aparte de los años que te van debilitando, pero ese ejercicio de la profesionalidad, no sé, Carlos, tú cómo lo ves, pero creo que es lo que el pueblo... porque dices que si mucho dinero, que si no tributan, en fin, todas estas cosas que son fáciles de caer. ¿Cuánto ingresa? ¿Cuánto hace que ingrese la corona británica ahora mismo con todo lo que estamos viendo? Esparciendo un poquito de cultura. Sí. Se habla muchísimo y se ha escrito miles de libros sobre la Revolución Francesa. Sí. Y sin embargo, la mejor y la más desconocida es la Revolución Británica. Poca gente sabe que en 1668, 120 años antes que los franceses, los ingleses le impusieron a su rey, de origen holandés, casado con la hija del rey de origen escocés, que o aceptaba el Parlamento y aceptaba los derechos de elección democrática, o de lo contrario no era rey. Y él aceptó. Guillermo de Orange dijo, de acuerdo, acepto y a partir de ahora yo soy un rey simbólico. Pues lo ha dicho muy bien William Cárdenas, ha pasado a ser el símbolo mundial, es decir, ¿dónde se inspiró la monarquía española para su constitución y todo su tratamiento? En la monarquía británica. ¿Dónde se inspiró la monarquía danesa, la sueca, la holandesa? En la monarquía británica. ¿Qué estamos viviendo hoy en el mundo? Estamos viviendo hoy en el mundo aquellos que no han querido aceptar la Revolución Inglesa de 1668, se llama el emperador Putin o el emperador Xiaoping, o como se llame ahora, Xi Jinping, donde no aceptan que el pueblo elegido democráticamente es el que tiene que tomar las decisiones con leyes. Es verdad que Inglaterra estuvo, y el Reino Unido, desde 1707, con la unión de Escocia e Irlanda, estuvo en guerra con muchas naciones, pero siempre aprobado por el Parlamento, siempre con legislaciones y siempre con jueces velando por el cumplimiento. Decidme, ¿en qué países del mundo hoy, la pobre Venezuela de William Cárdenas, alguien puede, como juez, decirle al poder político, usted está actuando mal y usted tiene este límite? ¿Cuánto duraría en el cargo ese juez, ¿no? Por lo tanto, el simbolismo de la corona británica, de las instituciones británicas, son no importantes para el pasado, son importantísimas para el futuro. Ojalá copiásemos a nivel mundial el comportamiento y que jueces independientes pudiesen juzgar esos comportamientos como se ha hecho siempre. Es verdad que la corona británica en la India cometió masacres, pero bien es cierto que un comité presidido por jueces juzgó al general que estaba al frente y lo metieron en la cárcel. Alguien me dirá, ¿es simbólico? ¿Los indios murieron igual? Sí, pero fue juzgado, cosa que no ha sucedido incluso con algunas matanzas americanas. No ha habido jueces independientes que hayan juzgado a esos comandantes de batallón y los hayan llevado a juicio. Por lo tanto, deberíamos profundizar culturalmente mucho más de lo que significa
la corona británica, las instituciones británicas y el comportamiento del monarca o de la monarca, porque la reina Victoria fue la gran emperadora, pero sin embargo no tenía el poder ejecutivo, lo tenía el Parlamento y se tomaba por leyes, sometido a la verificación de jueces. Por lo tanto, de futuro vamos a ver si eso se mantiene y se expande al resto del mundo. Ojalá, yo soy un defensor a ultranza del mundo del derecho, del mundo de la ley, y William, por su profesión como la mía, lo mismo, pero hay otra mucha gente, y estamos viendo que en España, poco, gracias a Dios, pero en Europa están surgiendo movimientos electivos o elegidos democráticamente que parece que quieren ir por otros lares. Sí, y bueno, y ahora hablamos de los toritos porque se nos acaba el programa y el torito bravo. Hay, no sé cómo pedir, pero también a nosotros mismos, un esfuerzo de no tragarnos todo lo que nos dicen sin pensar. Por ejemplo, el protocolo, a mí me parece precioso, y los trajes y todo, fíjate la cantidad de figuritas que venden, que nosotros aquí en España, con los palacios que tenemos, también hacemos o podríamos hacer. Pero están empeñados, están empeñados, lo que oigo los que participan en los programas de tele y de radio, que despidan a gente, que hay mucha gente. Porque, o sea, como para que tengan menos vasallos, digamos, el rey, o bueno, menos súbditos, en fin, como se quiera decir. Pero todo eso son puestos de trabajo, son todo familias que están trabajando y todos pues hacen unos cometidos. Entonces creo que eso también tenemos que valorarlo. O sea, no decir que se los carguen porque se los carguen, que hay mucha gente tocando la trompeta ahí. Bueno, ya, pero esos señores han estudiado música, tienen una trompeta, hay alguien que le hace los trajes, en fin, que pensemos también un poco en toda esa cadena. Bueno, ¿qué pasa con los toritos así en una larga cambiada? Sí, pero además que todo esto viene muy a propósito de, porque lo que estamos viendo estamos viendo las tradiciones de un pueblo, la cultura de un pueblo, que no se acompleja de ella, todo lo contrario, la exhibe. Que la exhibe, y la exhibe con orgullo, y la exhibe en los momentos a lo mejor más duros, ¿no? Y nosotros, bueno, pues esas cosas hay que tenerlas presentes y de alguna manera aprenderlas, ¿no? Nosotros ahora nos hemos visto sometidos, y digo lo español, digo no solo la tauromaquia, ¿no? Bueno, ya hemos visto lo que ha pasado en algunos lugares de Estados Unidos, un ataque al legado hispánico, al patrimonio y a la historia que dejaron los españoles a su paso por América, ¿no? Y que si tumban una estatua de Colón en un sitio, y que si, bueno... Destruir por destruir. Destruir por destruir, y nosotros aquí también, o sea, denostamos lo que forma parte de nuestra cultura, de nuestra esencia, de nuestra identidad como naciones. Lo que estamos viendo es la identidad de un pueblo en su esencia más genuina. Bueno, pues ¿por qué? ¿Y por qué ese ataque tan desmedido contra la tauromaquia, que forma parte de un pueblo y de una cultura, ¿no? William, y ahora nos quedan 2 minutillos para terminar, y ahora hay temporada taurina, ahora están descansando. Uy, he dicho hay temporada taurina y se le han puesto los ojos así de grandes. Sí, ya lo decía yo al principio del programa, ¿no? Estamos ya en la etapa final de la temporada taurina. Porque pero ¿de cuándo a cuándo va? Todavía va desde marzo hasta el 12 de octubre. Ah, muy bien, el Día de la Hispanidad. Claro. Y bueno, ahora estamos en este mes, todavía quedan ferias importantes, queda Sevilla, queda Jaén, queda Zaragoza, quedan un increíble número de poblaciones que celebran sus fiestas con toros. Sí. Entonces, bueno, lo que tenemos que regocijarnos los aficionados a los toros es de que la gente ha vuelto a disfrutar con sus fiestas, ha vuelto a acudir a las plazas, los toreros se han arrimado, hay toreros impresionantes, Rocarrey, Morante, muchachos que han roto y que se han convertido en esperanza para los aficionados. Un torero que se llama Daniel Luque, extraordinario, ha echado un temporadón, o sea que tenemos que sentirnos contentos.
Desde luego tú lo estás y nos transmites esa felicidad. William Cárdenas, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordamos que es abogado, defensor de los derechos humanos en Venezuela y en todo el mundo, por supuesto, pero como eres venezolano hablamos específicamente de Venezuela y bueno, y un apasionado del mundo taurino. Carlos González, escritor, abogado, persona con una cultura muy grande y extensa que compartes con nosotros, bueno, de una manera que la podemos entender, cosa que se te agradece. A ti. Hasta pronto. Hasta otro día. Y a todos ustedes, pues solamente me queda una última recomendación, si me lo permiten, y es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos.